muchísimo gusto recibir desde el campus a Luz María Alonso Valerdi. Ella es ingeniera en electrónica, maestría en bioelectrónica y doctorado en neuroingeniería e interfaces cerebro-computadora. Es fundadora y líder del grupo de investigación Neurotech, miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y profesora del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Luz, qué gusto recibirte. Gracias, Yadira. Buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Hablar acerca de la equidad de género en STEM no depende únicamente de inspirar a más niñas y jóvenes. También requiere de comprender cómo aprenden, a qué barreras se enfrentan y cómo se diseñan experiencias educativas que favorezcan su desarrollo y permanencia en estas disciplinas. Luz, históricamente nos hemos enfrentado a quienes dicen es que esa área no es para las niñas, ¿no? Sí. Las mujeres no se van a desarrollar ahí, ese es un terreno de hombres, mejor ni lo intentes. Desafortunadamente ha sido o lo fue una narrativa que permaneció durante mucho tiempo. Gracias a generaciones de mujeres como tú, se abre la brecha y se abren muchas puertas. ¿Cómo podríamos definir el panorama al momento? Bueno, para comenzar, creo que ahorita tengo fresca una estadística que ayer nos mostraron en una reunión departamental que tuvimos y lamentablemente, aunque los discursos, como bien mencionas tú, están cambiando, lo cierto es que sigue habiendo una discrepancia bastante grande entre hombres y mujeres. El departamento de mecatrónica reporta que de sus profesores contratados por planta, solo el 15% son mujeres. Entonces estamos hablando de que estamos muy, muy lejos de tener una equidad de género en esta área, ¿no? Y evidentemente, aunque estamos transformando, nos falta mucho por hacer todavía. Es decir, la brecha de género sigue siendo un reto, sí, ¿no? Hemos avanzado, sin lugar a dudas, pero todavía no llegamos a ese punto, ¿no? En el cual, digamos, estemos hablando verdaderamente de equidad. Tu proyecto se titula Neuroeducación para la Equidad de Género en Carreras STEM. ¿En qué consiste? Hay muchos factores que influyen en esto que tú mencionabas, no solamente el tema de la narrativa, de la motivación, de tengo las habilidades para poder hacerlo. También hay factores sociales, culturales que determinan, incluso hasta familiares, porque algunos artículos han publicado que las mujeres a veces no se inclinan por las áreas de ingeniería porque temen que no poder consolidar su parte familiar, no poderse casar, no poder tener. Hay muchos estigmas. Entonces nosotros donde entramos a participar en esta discusión para entender por qué sigue habiendo esta discrepancia tan grande entre hombres y mujeres, lo que nosotros queremos abordar es entender cómo resuelven los problemas las mujeres, cuáles son sus recursos mentales, cuáles son cómo funcionan sus redes neuronales a la hora de poder resolver un problema en particular, tanto de matemáticas, de programación, inteligencia de diferentes tipos como la espacial. Entonces lo que queremos entender es cómo se está razonando, cómo se generan estas tomas de decisiones, estas conclusiones, esta curiosidad intelectual, esta creatividad, cómo se desarrolla y cómo se detona, qué recursos utilizan las mujeres en comparación a los hombres, ¿no? Bien, eso es lo que están estudiando entonces. Sí. ¿Y qué es lo que más les ha sorprendido hasta el momento? Porque entonces no es solamente que es un supuesto, ¿no? Que hombres y mujeres piensan diferente, es una realidad que entonces sí, neuronalmente, es decir, nuestros cerebros son distintos y lo dice la ciencia. Sí. Entonces, hay algunas cosas que hemos encontrado que complementan ya las evidencias que se han encontrado anteriormente desde otras disciplinas y nos hemos dado cuenta que las mujeres solemos utilizar más recursos mentales. Es decir, los hombres son más específicos, son más particulares, activan una zona específica de su cerebro, mientras que las mujeres conectan más áreas simultáneamente. Normalmente como profesores tomamos siempre las evaluaciones numéricas para poder retroalimentar o ponderizar el desempeño de un estudiante. Aun cuando los estudiantes puedan tener un desempeño similar o bastante equitativo, lo cierto es que los recursos mentales que utilizan son muy diferentes
Y no solamente espacialmente, también temporalmente. El tiempo por el que lo sostienen es diferente. Bien, y ahora, dentro de estos hallazgos, digamos que los resultados se van a utilizar para entonces, de qué manera brindar enseñanza en las carreras STEM para preparar de mejor forma a hombres y mujeres, ¿no? Sí. Independientemente del género. Sí. De eso va el proyecto. Sí. Ahora, nosotros arrancamos esto tratando de entender con habilidades esenciales en ingeniería, matemáticas, programación y espacialidad, tratar de entender cómo piensan hombres y mujeres, porque no podemos estudiar solo a las mujeres, también tenemos que entender cómo funcionan los hombres para poder hacer comparativas, ¿no? Para poder hacer distintivas, porque al final del día, hoy en día, la currícula actual que existe en las ingenierías está diseñado en función de los hombres. Entonces, para poder cambiar eso, tenemos que ver cómo está construido lo que ya existe, ¿no? Para poderlo transformar. Entonces, ahora que ya podemos entender un poquito y tenemos evidencia de eso, estamos trabajando en publicarlo en revistas científicas. Queremos movernos a saber esta información, cómo la podemos utilizar para rediseñar la currícula en el área de ingenierías, para actualizar los programas académicos. ¿Que jamás se han actualizado? No, que no se han actualizado y que de hecho es uno de los nichos que marcan revistas más inclinadas al área de ciencias sociales y humanidades. Hacen toda esta reflexión de cuáles son los motivos, cuáles son los factores que influyen más a esta disparada de género, y una de sus cuestionamientos es: tenemos que hacer la actualización de los programas educativos, de los sílabos, de los contenidos, pero la pregunta es ¿cómo? Bien, y ahora, una vez que digamos esto se logra, ¿no? Cambia entonces el programa, finalizan la carrera, son egresados, egresadas, ¿llegarán entonces a un mercado laboral que ya evolucionó o que sigue siendo diseñado para el hombre? Porque ese va a ser el siguiente reto, ¿no? Creo que las mujeres estamos para revolucionar. Creo que nos toca en este momento, independientemente de tu edad, creo que en la etapa en la vida en la que estás, creo que nos toca hacer cambios, aportar desde nuestra trinchera. Y pues no podemos esperar a que haya un cambio desde raíz. Tenemos que irlo haciendo desde donde estamos parados, para que poco a poco todo el entorno se vaya transformando. Así como han sido años en los cuales se ha ido cambiando esa narrativa, tendremos que tener entonces esta paciencia también para ir paulatinamente cambiando todo lo demás, sí, ¿no? Pero a veces queremos que suceda rápido, sí, que suceda ya, sí, cuando la realidad es que han sido también, generaciones atrás, ya ha sido muchísimo tiempo trabajando como se ha venido haciendo, o incluso enseñando como se ha venido haciendo. El cambio tendrá que ser paulatino. Pero ¿cuál es la proyección? Por ejemplo, ¿a qué fecha, si se pudiera? Yo sé que es muy complicado, pero como ¿para qué fecha podríamos pensar que ya se está alcanzando lo que buscamos? Pues actualmente una de las áreas de investigación que ha sido de mucho interés es justamente la neuroeducación. En esta disciplina lo que se busca es entender el cerebro humano, cómo aprende, independientemente de la cuestión de género, ¿no? Para tratar de hacer programas educativos más personalizados, ¿no? Entonces creo que ya estamos en el camino de hacer estas transformaciones. Ahora, si me das una fecha concreta, yo soy partícipe activo de la renovación constante que hace el Tecnológico de Monterrey de los programas educativos del modelo TEC 21, que ahora ya va a sacar su versión 26. Entonces, desde mi aportación no solamente es en la parte de investigación, esta investigación se concreta directamente en mi aportación en la renovación de programas, en los programas que ya están por aplicarse. Entonces, el diseño de actividades, las rúbricas de evaluación, los métodos de retroalimentación que particularmente yo aplico ya vienen actualizados para poder tratar de ver si los cambios que estamos haciendo son funcionales y si no, cambiarlos, ¿no? Está en un ciclo constante de evolución. Bien, normalmente nos encontramos con todavía no, con ese bloqueo de quien se encuentre renuente a abrir la puerta a las mujeres, sobre todo en las carreras STEM. Esa es la verdad, porque uno llega a una vacante y te dicen no, o ni siquiera te dicen, solamente eligen entonces al hombre en muchas ocasiones, en otras no. Afortunadamente ya también se consiguen los trabajos cuando se tienen las aptitudes, independientemente del género. Eso es muy valioso. Pero
incrementar la participación de las mujeres en STEM no es solo una cuestión de representación, ¿no? Va mucho más allá. ¿Cómo podríamos entonces, por ejemplo, refutar ese aporte para quien se encuentra renuente? Va a parecer un poco curiosa mi analogía, pero recordé que yo creo que todo el mundo la ha visto, una película que sacó hace varios años Pixar, la película de Ratatouille, en donde el chef, que ya pues aparece muerto en la película, hace un comentario y dice que un buen chef puede estar en cualquier sitio, ¿no? Entonces creo que esa analogía a mí me sirve mucho para poder refutar lo que tú me estás cuestionando, ¿no? Es importante que haya equidad de género porque la innovación, la creatividad, la aportación social, el crecimiento como sociedad que somos puede venir de cualquier lado, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, las personas que cambian las cosas, las personas que aportan, las personas que hacen que las sociedades crezcan, pueden venir también de las mujeres. Y entonces estamos solamente apostando a que venga de los hombres y estamos perdiendo pues prácticamente el otro lado. Entonces creo que ese es un argumento bastante valioso. ¿Cómo puedes saber que tu mejor trabajador, que tu mejor empleado, que tu mejor líder no vaya a ser una mujer? Si no le das la oportunidad, exactamente, nunca lo vas a descubrir. Exactamente. ¿No? Entonces, retomando esta frase, bueno, en el caso de la película, pues obviamente el mejor chef venía de una ratita. Esa aportación que es revolucionaria puede venir también de mujeres y estamos quitando esas posibilidades, ¿no? Totalmente. Ahora, Luz, hace unos momentos decías que uno de los hallazgos que más ha sorprendido es que sí, en efecto, el cerebro del hombre y la mujer aprende diferente o reacciona diferente. Decimos que las mujeres simultáneamente, digamos que analizamos un tanto más de factores, ¿no? Y los hombres son un tanto más pragmáticos. Y a veces y en lo social nos damos cuenta de ello, ¿no? Parece que los hombres son mucho más prácticos, ¿no? Y eligen, ejecutan, se acabó. Y nosotras analizamos, pensamos, buscamos. En el sentido, por ejemplo, de resolución de conflictos o de incluso darnos cuenta de situaciones que tal vez en otras ocasiones no sucedía así, cuando es solo un equipo de hombres, puede ser otro de los aportes, ¿no? El brindar perspectivas diferentes, o cómo podríamos enlistar ese aporte que le vamos a brindar a un equipo que ya tiene muchos años trabajando solamente con hombres. Sí. No solamente, bueno, como mencionas tú, la perspectiva. En el momento en el que tenemos herramientas distintas para resolver las cosas, obviamente vas a ofrecer ideas completamente diferentes, algo que un hombre no puede aportar, simplemente porque no las tiene. Entonces, habilidades, perspectivas, opiniones, abordajes, tipos de organización, curiosidades, tenemos curiosidades diferentes. Entonces creo que vamos mucho más allá de las ideas, ¿no? Ahorita mencionas algo que me recordó un estudio que hicimos en colaboración con los de la Universidad de Guadalajara y encontramos que los hombres tienen una toma de decisión, un mecanismo de toma de decisión mucho más acertado que las mujeres, ¿no? Nosotros lo evaluamos, ellos lo valoran un poquito más con un test psicométrico y bueno, las respuestas de los hombres fueron mucho más acertados, tiempos de reacciones mucho más cortos que el de las mujeres. Nosotros lo evaluamos más a nivel neurocognitivo y nos dimos cuenta que aparte de que ocupan recursos diferentes, creo que también en las mujeres se hace la hipótesis de que nos falta un poco más de seguridad, lo que los hombres siempre tienen. Independientemente de que no sepan tal vez exactamente, el terreno, ¿no? Exactamente. Entonces ese hecho de tener mucha autoconfianza, creo que también a las mujeres nos está faltando. Entonces te vas a equivocar, sí, pero lo puedo resolver después, como lo hacen los hombres, ¿no? Sabes que eso es bien interesante porque hace poco platicábamos también con un especialista de recursos humanos que decía que a veces incluso en ciertas vacantes llegan los hombres, ¿no? Y en su currículum no viene que tengan ese expertise, pero ellos llegan seguros a solicitarlo, ¿no? Y a decir que lo van a llevar a cabo, cosa que las mujeres no. Las mujeres quieren aplicar a una vacante en donde ya cuenten con la experiencia de, ¿no? Y desde ahí ya estamos viendo diferencias claras en cuanto a cómo enfrentamos, ¿no? Sí. Tal vez también el llamado síndrome del impostor, que para las mujeres
mujeres es tan recurrente también de pronto, ¿no? El sentir que tal vez no tengo lo necesario, y aún más cuando, Luz, socialmente se habla, y particular en esta área, de que para las mujeres se cierran las puertas, de que no hay lugar, de que no es para nosotras, y apliquen muchas cuestiones de diferentes tipos de profesiones de los cuales siempre se dijo que era para los hombres, y ahora apenas estamos adentrándonos y lo haremos aún más como mujeres que tenemos esta responsabilidad de abrir brecha. Pero, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros radioescuchas? Porque además de quienes formen parte de las carreras STEM, las personas que están en puestos de toma de decisión también resultan fundamentales para entonces cambiar verdaderamente ese chip y cambiar culturalmente lo que hemos venido haciendo, ¿no? Sí. Ahorita estoy recordando que hay recientemente asistí a una conferencia de Ingenia que habla justamente de liderar desde lo femenino, y nos hacen una recapitulación muy interesante de los factores biológicos que distinguen a hombres y a mujeres, ¿no? Que son parte de nuestra naturaleza humana y son indudables, ¿no? Y una de las cosas que todo mundo sabe es que las mujeres fuimos biológicamente creadas para proteger, para dar un lugar de pertenencia, para acobijar, ¿no? Y creo que lejos de quitarnos o de negar un poco esa naturaleza, creo que esa es una de nuestras mayores aportaciones. Independientemente de tu rol, de tu trabajo, la función que desarrolles, las personas siempre buscamos pertenecer a algún sitio. Y creo que las mujeres somos un elemento clave de generar este sentimiento de pertenencia. A mí en lo particular me ha funcionado mucho generando recursos humanos, mentoreando a los estudiantes, porque independientemente de que ellos sean hombres o mujeres, siempre buscan ese sentido de no solamente de conseguir una calificación, de hacer investigación, de publicar, sino además de pertenecer, de saber que importan, de saber que lo que hacen ellos en colaboración con otros estudiantes y con otros profesores deja una huella, y que además ellos pertenecen a un sitio que los acobija. Entonces creo que muchas veces no tener este sentido de pertenencia desmotiva la labor que sea que tú estés haciendo, y eso obviamente impacta directamente tu desempeño laboral. Bien, dejar un legado es lo que buscamos, ¿no? Exactamente. Gracias, Luz, por acompañarnos. Luz María Alonso es ingeniera en electrónica. Hoy sobre neuroeducación para la equidad de género en carreras STEM. Cómo la ciencia puede ayudarnos a construir una educación más inclusiva y prepararnos justo para lo que será una sociedad que espero que en el futuro, Luz, de verdad ya no tengamos que estar hablando de cómo hacemos que se alcance, ¿no? De cómo logramos una sociedad más inclusiva, que ya se dé por sentado, que de forma implícita todos tengamos un lugar en esta sociedad, porque todos tenemos el mismo derecho y el mismo valor y aptitud para tomar el puesto que queramos en la carrera que queramos. Ojalá estemos cada vez más cerca de ese punto, pero gracias a trabajos como el tuyo definitivamente así será, Luz. Muchas gracias.